tema del apoyo de la herramienta, el ingeniero Luis es la persona líder del desarrollo por parte del proveedor. Y pues ustedes me conocen, yo soy el administrador del core y pues casi conozco la herramienta casi en todos los fondos. Nosotros hemos tenido unos inconvenientes a la hora de publicar, ¿sí? Pero eso quiero que tomen nota muy clara de cuáles son los campos. Un ejemplo, cuando entremos al tema de los campos, podemos ver 3 preguntas que se llamen igual. Voy a colocar periodos, semestre que ingresa punto, semestre que ingresa 2 puntos, ¿sí? No, o sea, nosotros qué hicimos, tratamos de diferenciarlas y las personas que están necesitando esas preguntas, esos campos, que toman nota y dicen, bueno, semestre al que ingresa normal va de 1 a 10 porque es para pregrado, semestre que ingresa punto va de, no sé, estoy diciendo algo, no interesa porque no es lo que tenemos que verlo desde el sistema, ¿sí? Va de 1 a 6 porque es para posgrado y si es un tema semanal tiene otra connotación. Y se las pasa y le identifican cuáles son las preguntas que tienen condición. Es decir, para el caso, bueno, cuando se diseña la herramienta, se diseña basada en automatizar lo más posible, ¿cierto? Entonces nosotros estamos consultando IFEX, víctima, CISBEN y muchas bases de datos que manejan ese texto. Cuando llegamos acá a este final, se presenta un caso de un fondo que yo no necesito calificar CISBEN. Entonces, ¿qué sucede? Nos tocó hacer un cambio de última hora porque hay una pregunta que valida contra el CISBEN, contra la base de datos. Entonces tocó crear otra pregunta que no hiciera esa validación contra CISBEN, sino que le preguntara que si tiene CISBEN sí o no, es lo que responde a la persona. Entonces, la pregunta está enfocada en lo que el muchacho responda y no en lo que dice en la base de datos. Entonces, para algunos fondos va a ser beneficioso que el CISBEN tenga tomado automáticamente del número del documento y para otros no porque no lo necesitan, eso depende de la necesidad. Entonces, Andrés le pasará el listado de todas las preguntas que tiene la aplicación y ahí se le informará cuáles son las preguntas que validan contra base de datos y cuáles son las que no validan contra base de datos para que ustedes armen su formulario. O usted te arma el formulario y usted va a encontrar, bueno, para que me sirve a mí porque yo necesito validar CISBEN automáticamente porque mi fondo califica y yo necesito ese dato. El que no califica CISBEN, que es transparente, responde así o no tiene CISBEN, entonces utiliza esa pregunta. Si en la base de preguntas que les va a entregar Andrés Vargas no está una pregunta que ustedes necesitan, se la solicitan a él y él se las crea y les actualiza nuevamente a todos la base de datos o crea un repositorio que siempre está actualizado para que todos estén al día con referente a las preguntas que se vayan creando nuevas. Pero en este punto, en este momento, las preguntas que están, creería yo que están en un 95% que todos lo utilizan, lo que son las preguntas de información básica, referencias familiares, de datos de la solicitud, de historial académico, de SARLAP. Bueno, el SARLAP sí son todas las que envió el área de riesgo, pero las que utilizan ustedes normalmente, pues creería yo que ya están. Bueno, hay otro tema, que es el tema de las condiciones. Hay condiciones que esto genera mucha confusión porque cada quien maneja un fondo diferente, ¿sí? Entonces, es decir, hay fondos que son convocatorias cerradas o cerradas no publicables. Es decir, un ejemplo, el SENA. El SENA le entrega 50.000 solicitantes y los 50.000 son los que son. Ellos no tienen que dirigirse al formulario, no tienen que hacer esfuerzo, no tienen que hacer nada, sino que el SENA entrega y esos son los que son. Para eso hay una convocatoria que se llama convocatoria cerrada no publicable, donde se carga esa base y esa base va directamente a las solicitudes, al módulo de solicitudes, y de allí ya ustedes las envían, las habilitan y las envían a CICETEL en estado de estudio. Ese es un modo de convocatoria. Hay otro modo que es la convocatoria cerrada
publicable, es decir, el constituyente entrega una solicitud de constituyente, venga, yo tengo aquí esto, perdón, de solicitante, tengo 5.000 solicitantes, un ejemplo. De estos 5.000, sola les va a llegar correo a esos 5.000 y ellos diligencian una parte de información y otra parte en la que entrega el constituyente. El constituyente, por decir, les entrega tipo de documento, número de documento, nombres, apellidos, el código IFEX, bueno, no sé, ahorita hay una estructura básica para esas convocatorias. Entonces, el constituyente le entrega esa información a ustedes, esa información la cargan al sistema y automáticamente les llega a esos muchachos la solicitud para que terminen de diligenciar el formulario. De esos 5.000, digamos un ejemplo que solamente la diligenciaron 4.000. Ustedes obtienen esas 4.000 solicitudes en el sistema y ya luego, dependiendo de la evaluación que ustedes le hagan, si es calificable o no calificable, las habilitan y las envían a CICD en estado de estudio. ¿Sí? Ese sería el segundo modelo. El segundo modelo es la convocatoria abierta publicable, que es una convocatoria que ustedes crean donde se puede inscribir cualquier persona. ¿Sí? Está expuesta en la página para el público o en la URL donde, en la sección del fondo que terminen con tecnología, para que ahí ingresen los muchachos y diligencien su solicitud. Igualmente, esas convocatorias se obtienen acá en el sistema y dependiendo si tienen o no calificación, se habilitan o se habilitan y se envían a 6.7 en estado de estudio. Como les comunica Luis, nosotros tenemos dos ambientes. Si quieres apagar. Sí. Nosotros tenemos dos ambientes para trabajar, pero este no es. Si quieren, muestra donde está Será que se Yo creo que es el cable. El cable allá, acá. Señora, ¿cómo estás? Sí, señor. Gracias. Muchas gracias. Ah, ¿sabes que de pronto hago así? Pero... Gracias. Muy amable, gracias. quitar mucho la pared en la siguiente. Listo. Este ambiente al que estamos ingresando es un ambiente de pruebas, ¿cierto? La diferencia que hay entre el ambiente de pruebas y el ambiente productivo es este número que termina acá. El ambiente de pruebas termina en 114 y el ambiente productivo termina en 110. Entonces, para que lo tengan presente. Igualmente, cuando ingresen al ambiente de pruebas, es importante que cambien el tema. Le pongan un tema diferente, un color verde, o hay como 8 o 6 temas para que ustedes diferencien y no se equivoquen cuando que vayan a creer que están en producción o están en producción y crean que están en pruebas y vayan a cometer algún error. Entonces, el sistema tiene estas opciones de menú. Tiene un ingreso de usuario, la contraseña, el botón de ingresar y el botón de recuperar contraseña. Es importante que, como son pocos, hay una persona que maneja este tema acá en ICT que se llama Jair Buya. Es de tecnología, ya él se le entregó esta parte del manejo de usuarios. ¿Sí? Él es quien hace toda la gestión de ustedes de creación de usuarios y asignarles el perfil, porque hay 2 perfiles, un perfil ejecutivo y un perfil coordinador. Es importante que él tenga los datos actualizados de su correo electrónico. ¿Por qué? Porque si a ustedes se les olvida la contraseña, ustedes le dan por acá recuperar contraseña. Tengan presente de que todo sistema tiene un mínimo de login, de error de contraseña. Es decir, si ustedes ingresan 3 veces más la contraseña, el usuario se inactiva.
Entonces aquí les aparece un mensaje que usuario inactivo o usuario en el sitio. Entonces, y eso genera mucho ruido porque dicen, no, no me sirve la aplicación, esto no me funciona, esto no me sirve. Y deben de tener presente esto, ¿sí? El recuperar contraseña, tienen que tener actualizada su información. Entonces es importante que de pronto creen un Aranda y se lo envíen a Yair Bulla y le dicen, Yair, sí, Yair, pues no sé cómo hacen el tema de los Arandas acá, pero la persona encargada es Yair Bulla, para que ustedes les envíen sus datos actualizados, ¿sí? Nombres completos, extensión, número de teléfono, porque él tiene una cantidad de campos allí, pero digamos que los más básicos son eso: su nombre completo, nombres, apellidos, número telefónico, extensión, el número de documento de identidad, que también lo requiere la aplicación, y importante el correo electrónico. Ese sí es muy importante, por lo que si ustedes desean restablecer su contraseña porque se olvidaron, ustedes lo hacen por el botón de recuperar contraseña. Una pregunta, para los chicos, cuando ellos hacen una solicitud que también tienen que hacer correo y contraseña y también se equivocan, porque ellos lo hacen como 10 veces, y se inactiva, ¿a quién le pido la solicitud para que se lo active? El de ellos está más, tiene 5 veces de... Sí. Pero si en el caso de que se inactive, ¿qué les toca hacer a ellos? Porque de pronto son muchos. Entonces, es importante que tengan en cuenta lo siguiente: cuando un muchacho, ¿cierto? Un solicitante, hace esta tarea, debe estar bien el correo electrónico, ¿cierto? Es decir, se han presentado los siguientes casos para que todos lo tengan presente, porque yo sé que todos manejan diferentes fondos y de pronto, bueno, el tema de que está hablando. El usuario acá de ingreso es el correo electrónico, ¿cierto? Estoy hablando de las solicitudes. Cuando ustedes ingresen a cualquier plataforma web, ustedes se lo vean siempre con su correo electrónico, ¿cierto? Listo. Si ustedes hacen un login, o por lo menos en el caso hablemos del fondo Excelencia, sí, Excelencia, el constituye entre una base de correos electrónicos y a todos llegó los correos, ¿cierto? Pero hubieron muchachos que en el momento, cuando les pidieron sus datos, el constituyente, no sé, dijeron un correo cualquiera, y ese correo no existía, ¿cierto? Entonces, ese correo nunca llegó. El sistema tiene un reporte de nosotros identificamos los correos que estaban mal, y nosotros, pues mira, estos correos no se enviaron porque decían .com con N, o no tenían el .com, o no tenían la arroba, o sea, no hubo calidad de los datos. Entonces, aprovechando que Jenny toca el tema, es importante para los que manejan convocatorias cerradas publicables, antes de cargar una data, verificar los correos electrónicos. Pues no verificar si existe o no existe, pero verificar que por lo menos cumplan con las condiciones mínimas, que es un texto al inicial, una arroba, un texto final y un .com, un .co, un .do.co, un .edu.co, sí, que tenga ese mnemotécnico para que ustedes puedan estar confiados y no tengan ese problema de que sucede que los niños, no me estoy registrando y no me dejan registrar. Es básicamente por eso, porque está mal el correo electrónico. Bueno, volvamos otra vez al SM. Les está hablando de solicitudes. Bueno, es importante que ustedes sepan que ese ambiente de pruebas es para que practiquen. Si tienen dudas sobre cómo se va a ver al final o el estudiante va a ver el formulario, pues lo hagan desde acá, ¿sí? Este ambiente tiene dos fases: la fase que maneja el ejecutivo de fondos, pero también tiene una fase donde pueden resolver solicitudes con datos dummy para que ustedes realmente ver antes de lanzarlo. Sin embargo, les estamos sugiriendo que usen estas pruebas, porque en algún momento me comentaba una coordinadora que por qué estamos haciendo pruebas todavía. Estos no son pruebas del software, son pruebas de cada uno de ustedes como ejecutivos antes de lanzar la convocatoria y ver cómo el estudiante al final de todo va a ver el formulario, ¿sí? Entonces, si les sirve un poco más porque se familiaricen con la aplicación y van perdiendo el miedo de que no me meto aquí porque estoy en producción y de pronto hago algo indebido. ¿Me pueden prestar un usuario de ejecutivo de fondos ya que pues si quieres entrar con el tuyo con el administrador y créalo, y lo crean una prueba y así pueden correr, pero no tiene forma así.
Se me olvidó la contraseña. Por restaura, y aprovechamos y hacemos una tarea. Entra de correo y se la restaura y... Pero a la pregunta de no, No sé ni respuesta, yo tampoco. Ah, ok, otra vez, perdona. o sea, si el muchacho se le inactiva el ¿Qué usuario, pasa? ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ah, bueno, ok. Si el muchacho se le inactiva el usuario, a ver, hay que... el tema es complicado y yo he sentido como o sea, no he sentido apoyo acá con este tema. Es el siguiente. Son temas web y que todo el mundo puede utilizarlo, ¿cierto? Y todos sabemos que si tú ingresas mal una contraseña varias veces, se te va a inactivar el usuario. Este sistema, por ser celoso, porque es de ICETEX y no es un sistema expuesto 100% al público por temas de seguridad. Entonces, ¿qué sucede? Si el muchacho ingresa más de 5 veces mal la contraseña, el sistema automáticamente la inactiva. ¿Qué tiene que hacer el muchacho? Dirigirse, o sea, en este momento, ellos se dirigen al ejecutivo, el ejecutivo le tiene una aranda para que le restablezcan la contraseña. En este momento ese es el proceso. No sé si a futuro tecnología abre un poco más la puerta para que él automáticamente pueda gestionar su activación de contraseña directamente con tecnología. Pero en este momento está así. En este momento, si el muchacho ingresa 5 veces más la contraseña, el sistema se le activa. Pero fíjense que nosotros estamos yendo más allá. Entonces, todo sistema, todos sus alumnos lo estoy inventando, y eso está bajo norma. Después de 3 veces ingresada mal la contraseña, pues el usuario se bloquea, eso no es invento mío. ¿Sí? Y eso lo sabemos. Lo que tenemos es que de pronto mirar tecnología que mire el tema con riesgos, ¿sí? Y definan, venga, ¿cómo vamos a hacer acá si el sistema, si el muchacho después de 5 intentos se le bloquea? Porque es que no solamente es el muchacho, ustedes de pronto confían en su buena fe que es un muchacho, no. Hoy en día hay robots, ¿sí? Que utilizan estos sistemas para infiltrarse y hacer daño en las entidades. Entonces, por eso que no está completamente abierta la puerta, está hasta cierto punto, y es una restricción para la seguridad del sistema y de ustedes mismos. Sí, sería importante que revisaran eso porque pues cuando son poquitos beneficiarios, bien. Pero por ejemplo, yo tengo un fondo que es el fondo de jóvenes víctimas y allá los muchachos tienden mucho a colocar el correo mal. Ellos lo diligencian el formulario, pero tienden mucho a colocar el correo mal. Y ahí en esos casos tendría que pedir atención al usuario. Si colocan el correo mal, sencillamente no podrían ingresar. Claro. Porque el correo es el que le habilita el formulario, es usuario. Entonces, de plano, o sea, ¿qué es lo que sucede? Tecnológicamente tenemos que colocar unas restricciones, ¿sí? Y estas restricciones desde presidencia fueron lo más importante hoy por hoy en nuestros formularios es la comunicación vía correo. Entonces, el correo es el usuario, el correo es donde se activa, el correo es donde le llega la notificación. Entonces, realmente, si escriben mal el correo, nosotros como institución y como proveedor tecnológico no tendríamos, o sea, que decirle al muchacho, si se escribió mal, pues vuelvas a escribir, ¿sí? Pero cuando coloca el correo mal, no son 5 veces, puede colocar el correo mal muchas veces. Es la clave. Es luego de que ya está inscrito con un correo válido que coloque la clave mal, ¿sí? Entonces, digamos, ya puso el correo bien, se inscribió y en 5 ocasiones puso la contraseña mal, ¿sí? Cuando eso sucede, ¿qué hace el muchacho? Va y coloca una PQR, ¿sí? Nosotros inicialmente tenía 3 veces, lo ampliamos a 5, pero no podemos seguirlo ampliando. Realmente no podemos seguirlo ampliando porque la sugerencia es, inclusive ahí dice la contraseña, que sea una contraseña de fácil, la ayuda de fácil recordación, ¿sí? La contraseña tenía 6 dígitos, la bajamos a 4, ¿sí? Para que también sea más fácil de recordar. Entonces no podemos seguir bajando los niveles de seguridad con tal de darle más facilidades al estudiante. Entonces realmente el número de veces de restauración de la contraseña
se quedó en 5, ¿sí? Ya no se va a cambiar, ¿sí? El número de veces que puede colocar el correo mal es infinito porque me puede escribir, ¿sí? Lo que pasa es que la vez que, en el momento en que lo haga bien y coloque la contraseña bien, ya quedó inscrito, perdón, coloque la cédula, puso sus datos bien, esa cédula ya quedó asignada en ese fondo, entonces ya no podría volverse a escribir, ¿vale? Bueno, aprovechando que Andrés toca ese tema, en el sistema hicimos una restricción porque resulta que había muchachos que con el mismo documento, y eso fue gracias a la excelencia, con el mismo documento y diferente correo electrónico estaban tratando de registrarse en el mismo formulario. Entonces esa restricción hoy en día existe, e incluso de tecnología hay una parte en el software donde ellos pueden identificar esos documentos, esas solicitudes, perdón, con la convocatoria que sucedió. Pero igual, eso está ahí como información, pero no sé si se te va a tomar represalia contra eso, no sé, igual es un tema legal y se podría tomar, pero no sé si va. Pero bueno, esos temas de seguridad son temas que maneja tecnología con riesgo, no nos compete ahorita. Yo tengo una dudita ya chiquita de para que empiecen. Cuando es cerrada, publicable y abierta. Cuando es cerrada hay una base y la base le dirige a los chicos al correo electrónico un link para que ellos se inscriban. Ese link es el mismo link de solicitudes que tienen todos, es decir, que es el mismo panel, es decir, que esa convocatoria que es cerrada la puede ver un chico que está abierto. No. Solamente le aparece a él. Solamente le aparece a él. Sí. ¿Y el filtro ahí sería la cédula o el correo? El filtro O sea, la es llave. correo. Entonces, otra vez, para que aclaremos el tema. Cuando es una convocatoria cerrada publicable y ustedes cargan la información, ¿sí? La información básica que es tipo de documentos, nombre, apellidos, dirección, teléfono, ¿verdad? Importante el correo electrónico porque ese es su usuario. Al chico le va a llegar un correo electrónico donde de bienvenida dice text y que ese es el usuario, la contraseña. Entonces, ¿y qué hace? Hace su proceso de activación de cuenta y hace su login. Cuando él ingresa, de inmediato le abre solo la convocatoria cerrada, solo la tuya. Cuando él completa la solicitud, que finaliza la solicitud, a él le sale el menú completo de todas las convocatorias que son abiertas, porque no hay restricción. ¿Por qué no hay restricción? ¿Quién me dice? Porque son abiertas. Porque son abiertas. Pero entonces, correcto. un chico. Entonces, ese chico podría aplicar a todas esas convocatorias, ¿cierto? Siempre y cuando pues no tenga un crédito o un crédito vigente o haya pagado la mitad más uno, algo así. Y si yo soy un chico que estoy en una convocatoria, o sea, soy un chico normal, no estoy en esa convocatoria cerrada, ingreso en el mismo link porque comparten el mismo link, ¿puedo ver esa convocatoria cerrada? No la puedo ver. No la pueden ver porque recuerda que cuando ustedes cargan el documento que llamamos EPL, que es un archivo en CSV, allí va el correo electrónico. Para que tú la puedas ver, tienes que ingresar con ese correo electrónico. Una vez finalizada la solicitud, no la podrás ver. Solamente podrás ver el resumen de la solicitud que tú diligenciaste. Hay Sí. como el banner de la cosita. Sí, hay una opción de mis solicitudes, y ahí en la opción de mis solicitudes tú puedes ver todas las solicitudes que tú has diligenciado. Listo. Para contextualizar un poco, ¿dónde cada uno de ustedes puede seleccionar si su convocatoria es? Pero Recordémoslas. ahorita que llegamos allá, empecemos primero por esto. Listo. Si quieres entra a administración y Está en administración. en administrador usuarios, y busca el de aprovechemos el de Ya lo reinicié. ya sabe la contraseña. Sí, ya. Ahora Ya, ingresa. Ese es el de ella. Este es el de. Bueno, ok, listo. Entonces, este es el menú que ustedes ven, ¿sí? Un menú muy pequeño porque solamente, bueno, casi no se ve. Aquí dice tareas de cartera y tienen dos opciones. Tienen una opción de consulta integrada, esa es una capacitación que deben de recibir del área de cartera, ¿sí? Ellos son los expertos en la consulta integrada. Y tienen otro menú que se llama gestión productos. Antes de darle... ya viste aquí, bueno, regresa a la definición, por favor. Entonces, aquí usted tiene que tener presente esto. Bienvenido al integrador de CDMI pruebas.
¿sí? Es importante que siempre verifiquen esto. Recuerden la URL 114 es desarrollo, 112 No, 114 son pruebas. 114 Son pruebas. y producción. 110. Ok, listo. Y miren que Andrés Vargas en este momento, él le colocó un tema verde. Porfa Andrés, ingresas allá donde está este icono. ¿Sí? Entonces, en ese icono ustedes tienen su cuenta y ustedes pueden ver, seleccionar el tema que ustedes quieran. ¿Sí? E incluso la barra esta, si no la quieren acá horizontal, la pueden colocar vertical. Pero bueno, y acá también pueden actualizar el correo. Lo había olvidado, no solamente con Cambiar la contraseña, sino con, bueno, ya no es necesario que lo había olvidado, que le envíen el correo o el Aranda Jair Bulla. Ustedes mismos ingresan y actualizan su correo electrónico por acá. ¿Listo? Ok, importante esto, ¿no? Cambiar el tema para que sepan que están en ambiente de pruebas. Dale por favor, cancelar. Listo, y aquí ustedes visualizan el rol que ustedes tienen. Si es que sea ejecutivo, pues ve ejecutivo, y el que sea coordinador, pues mira su rol de coordinador. Le pusimos grande aquí pruebas en mayúscula para que no vayan a cometer el error de parametrizar o hacer sus tests o sus pruebas en producción. ¿De producción qué dice? Producción, sí, producción. ¿Dice producción? Sí, porque recuerden que el de producción es el que finalmente va a quedar publicado en la página, lo que coloquen y como lo coloquen se lo van a ver. Entonces, antes de eso, primero cuando ingresen, asegúrense que están en pruebas. ¿Sí? Esto, ¿quién es la persona que publica? No, que publica en la página. Esto. Bueno, vale, listo. Esto es pues, realmente para evitar que la aplicación no está creada, ¿sí? Para después de que publiquemos hacer la del bombero, apagar el incendio, despublicando y ajustando. Tuvimos unos inconvenientes con una estación, ¿te acuerdas? Y cuando bajamos esa convocatoria, todo el fin de semana fue trabajar primero, pero porque el sistema, al borrar las convocatorias, los muchachos que se inscribieron o que simplemente picaron en la convocatoria, nos generan un blog ahí. La herramienta no tiene borrado lógico, ¿sí? No, o sea, sí lo tiene, pero no hacemos borrado lógicos por temas de auditoría. Entonces, cuando en producción, definitivamente no podemos borrar absolutamente ninguna convocatoria, ¿sí? Tuvimos todos los inconvenientes del mundo con bases de datos, tuvimos todos los inconvenientes este fin de semana porque después de borrar unas convocatorias que habíamos publicado, las bases de datos no volvieron a apuntar a donde tenían que apuntar, ¿sí? Nos tocó restaurar sistema. El miércoles se dieron cuenta que el miércoles y el jueves no hubo pruebas, no hubo el 114, no estaba habilitado porque nos tocó volver a restaurar a una versión anterior y todo esto. Entonces es muy importante que se aseguren que están trabajando en pruebas, ¿vale? Venga, hazme un favor de configuración, yo no sé qué tienen ellos ahí. Bueno, esto toca deshabilitarse, no sé si producción lo tienen, pero esto no lo pueden tener. Yo sé para saber qué lo sí, porque allí pueden hacer muchas cosas que son temas de tecnología. María de Cabrera. Con respecto a lo que decía Andrés de publicar las convocatorias, es muy importante de verdad que antes de tomar una decisión así, revisar muy bien sus pruebas, revisar muy bien sus formularios, revisar muy bien sus convocatorias para que no nos genere de pronto y entre todos, o sea, entre todos generamos mucho ruido para el exterior y realmente es un mal servicio, entonces es muy importante de verdad que revisemos eso. Ok, entonces en la parte izquierda tenemos el menú gestión. En el menú gestión tenemos dos módulos, el módulo de constituyentes y el módulo de fondos. Andrés, ingresemos porfa al módulo de constituyentes. En el módulo de constituyente tenemos 270. Esta fue la base que nos pasaron,
¿sí? Que nos pasó ICETEX para migrar a la nueva aplicación. Recuerden que hubo, en octubre del año pasado, hubo un momento en donde ustedes tenían que identificar sus constituyentes y actualizar toda la información. Entonces, hay mucha tarea esa que todavía no está hecha. El módulo, todos los módulos tienen esta presentación. ¿Qué pasa en esta presentación? Tiene una estructura donde está la información principal de cada módulo. En este caso tenemos el nombre constituyente, identificación, tipo de identificación, departamento, el estado y unas acciones. Esas acciones son editar, consultar, eliminar y crear fondo. ¿Sí? Cuando el constituyente está activo, le permite asociar un fondo, es decir, nos aparece este botoncito que está aquí, el cuadrito. Sí, entonces, no, pero no me digan esto. Recuerden otra vez acá, por listo, entonces es para que identifiquen esta parte. Las acciones son editar, consultar, eliminar y crear fondo. ¿Por qué esta me aparece eliminar y acá no? Por una sola razón, porque este constituyente ya tiene asignado un fondo, ¿sí? Entonces, aunque él esté activo, si no tiene un fondo asignado o no tiene parametrización por debajo, se podría eliminar. Entonces, este fondo Fundación para el Futuro de Colombia, por el futuro, este es ambiente a prueba, ¿no? No tiene nada parametrizado por debajo, por eso tiene la opción de eliminar. Cuando está inactivo, también aparece la opción de eliminar, pero no me aparece el siguiente botón, que es crear fondo, porque yo desde acá puedo tomar si yo estoy aquí trabajando, yo creo mi constituyente como ejecutivo, ¿sí? Le parametrizo toda su información básica, y si yo le doy en crear fondo, él me lleva directamente al módulo de fondos y ahí empiezo a trabajar toda su información y ya me lo trae atado, ¿sí? Ya trae atado ese constituyente. También hay otra opción, que ustedes entren por acá en el módulo de fondo, crean el fondo y buscan el constituyente y lo atan. Entonces hay las dos modalidades para que lo tengan presente. Dale por favor a visualicemos esto. Entonces, todos los constituyentes tienen este submódulo, detalles del constituyente. Aquí tenemos una cierta información que son nombres, el tipo de identificación, el tipo de constituyente, la ciudad, dirección, teléfono, extensión, página web, la categoría y el estado del constituyente. Si notamos, aquí estoy representante, por favor. Entonces está la información del representante legal. Los campos pues son unos campos básicos: nombre, cédula, el tipo de identificación, el cargo, el email, celular, teléfono y extensión. Contacto, información de contacto y fondos asociados. Entonces, bueno, en este caso, este constituyente tiene asociado un fondo, ¿sí? Porque por las modalidades de acá de estos constituyentes, pueden tener varios fondos constituyentes. Entonces, aquí van a encontrar qué fondo tiene asociado. Entonces, trae el nombre corto, el código contable y el estado, ¿sí? Cancelar, por favor. Listo. ¿Preguntas hasta aquí para el tema del constituyente? ¿Ninguna? Bueno, ok. Listo, pasemos. Bueno. Los constituyentes y fondos, eso lo puede crear es el coordinador, nosotros. Estamos con un rol ejecutivo. Entonces. No, el mío no estaba ahí. ¿Cómo? Eso lo puede hacer. Sí, el rol ejecutivo puede crear el constituyente y puede crear el fondo y puede crear la convocatoria. Más no puede activar el constituyente, no puede activar fondo ni puede publicar convocatoria. Ese es un rol del coordinador. Listo. Espérame, que de ahí hay un tema que creo que
acá hay varios coordinadores, ¿sí? Y también está Andrea que le colabora con otras cosas a Jack en cuanto a eso, ¿sí? Señores coordinadores, y con eso ya todavía explicaban ahorita. Vale, listo. ¿Por dónde se asignan los fondos? Los fondos se asignan. Pero ahorita lo miramos con un coordinador. No, de una. Hagámosle una porque. ¿Qué pasó la semana pasada? Los fondos cuando no. En este momento, este usuario G10 Desarrollo no tiene fondos asignados. El que tiene fondos asignados es G10. ¿Sí? Ahorita le quitamos la parte de desarrollo para que le queden nuevamente ya asignados. ¿Sí? Voy a asignar un fondo para que vean y tomen nota del procedimiento. Es muy sencillo. ¿Sí? ¿Es para qué? ¿Para crear fondos? Para asignar los fondos. Pero si quieres, ahorita que entremos con un rol coordinador. Sí, y tenemos roles de coordinador ahorita. Sí, utilizamos el de María del Pilar, ingresamos, como hay pruebas, Bueno, vale, si no está, se lo creamos y hacemos la tareita. Perdón, ¿el rol de ejecutivo tiene qué roles creados? ¿Crear puede- fondo? Crear constituyente, Ajá. crear un fondo, crear productos, crear convocatorias y parametrizar pues esos cuatro submódulos. Gracias. ¿Sí? El rol coordinador también puede hacer eso mismo y adicional es quien activa el constituyente, es quien activa el fondo y es quien publica la convocatoria. Muy seguramente cuando ustedes han tratado de hacer una publicación de una convocatoria les dice que el fondo está inactivo. Entonces tienen que recurrir donde el coordinador venga, actívenme mi fondo por favor que voy a crear una convocatoria. Listo. Bueno, aquí tenemos estas opciones de menú. Hay un formato Excel, PDF y CSV. Bueno, ustedes pueden descargar toda la base. ¿Sí? Si descargan en Excel o en PDF, él le descarga esta información que tienen acá, la que ven en la pantalla, que son estos campos, ¿sí? Constituyente, tipo de identificación, departamento y el estado. Si le cargan el CSV, él le trae toda la información del constituyente, ¿sí? Toda la información que tiene cada subcategoría. Entonces, pasemos, bueno, aquí el botoncito verde, ¿no? Para crear uno nuevo. Pasemos por favor a fondos. Módulo de fondos. Bueno, ¿por qué no? Aquí no tiene asignado ningún fondo. Si este usuario lo acabé de crear. Entonces, entra como Para la pestaña adicional. como administrador y como administrador y aprovechamos, entonces ahora sí aprovechamos para que los coordinadores, entonces tareas cartera, gestión productos. Bueno, ok. Los coordinadores van a tener esta opción acá que dice maestros, despliega por favor maestros, y este es un módulo que dice asociación de fondos. Entonces aquí hay una asociación de fondos. Entonces para asociar un fondo, aquí tenemos 723 fondos asociados. ¿Por qué 723 si son menos fondos? Es porque a un ejecutivo que tiene, por decir algo, 5 fondos, ¿sí? Esos mismos 5 fondos tiene que tenerlo su coordinador. ¿Por qué? Porque él es quien le da la autoridad al ejecutivo para activar el constituyente, el fondo o publicar la convocatoria. Entonces por eso ven este número de acá grande, 723. Si se fijan que el contexto es el mismo, ¿sí? Lo único que cambia es que este solamente aquí tiene la columna del fondo, la columna del usuario y la columna de acciones. Y tiene la listica para descargar todo esto. Entonces, para asociar uno, dale clic en más. Escribe ahí el nombre del fondo. Cualquiera. Ahí está. Subsidios, ¿cierto? Ok. Y el usuario, escribió el usuario de Díaz. Este lo requiere desarrollo.
desarrollo. Sí, es política local. Entonces fíjense que, fíjense señores coordinadores, que cuando tiene una búsqueda que él les despliega, o sea, si ustedes saben el nombre del fondo como está en la base de datos, ¿no? Él les despliega el nombre del fondo y el usuario pues le despliega los usuarios que tiene. Entonces le damos guardar. Y Una listo. pregunta, discúlpame, cuando se crean nuevos fondos, ¿esos nombres de dónde los toman? ¿De qué base? Si se crean nuevos fondos, ya van a salir Ya ahí. desde que... Van a salir ahí, no hay problema. ¿Sí? Sí, Mira, ok. esto es muy importante porque el gasto operativo que es, perdón, la carga operativa que tiene el coordinador, en este momento la estamos asumiendo desde tecnología, ¿sí? Y en tecnología estamos más claros de personal que ustedes, ¿sí? Entonces este tema es muy importante, ¿sí? Para el tema de para primero que vean la convocatoria de los fondos, el ejecutivo. Segundo, para que pues el coordinador también esté apropiado de su rol. Y así como Luis les comentó, ya lo asignó a que creamos G10 Desarrollo. El coordinador tiene que un mismo fondo asociarlo a 2 personas, porque todos nuestros fondos tienen el tema de la doble validación. Tiene que ir asignado al ejecutivo y se lo asigna a sí mismo, o sea, al coordinador, ¿sí? ¿Cómo es tu usuario? M. Giraldo. Entonces, este fue asignado a G10 Desarrollo, que es el ejecutivo. Ahora tenemos que hacer nuevamente la asignación. Pero yo creo que ya lo quiero. Porque ahorita ese software me girando, Vamos. girando desarrollo. Vamos a cómo bueno, lo otro es que los fondos cambian de una persona a otra, ¿sí? Andreita, esta semana hicimos esto, ¿sí? Y también los coordinadores. ¿Cómo vamos a buscarlo? Picamos en estos 3 puntos, ¿sí? Hay una cosa que quiero ya que me acordé, quiero de una vez desvirtuar totalmente. Las búsquedas, cuando estamos hablando porque les enviamos un correo, por favor busquen por nombre o por esto, ¿sí? Las búsquedas, esto es un editor de búsqueda, estos 3 punticos. Las búsquedas nunca se usan acá donde dice buscar, esto es de la aplicación, esto es de los fondos, ¿sí? Acá en buscar no les va a encontrar absolutamente nada. Esta es la sección que vamos a usar, ¿sí? No sé si alcanzan a ver el mouse o por favor señálenles ahí dónde se busca. En esta parte, más no en esta de arriba, ¿sí? Acá hay 3 punticos, en los 3 punticos generamos el filtro y vamos a buscar por código contable. Le vamos a decir que contiene, ¿cuál es el código contable de subsidios? No les saber. 121602. 121602. Y le damos buscar. Mira, está asignado a G10, que es el normal, a Rojas, que es Ángela Paola, y este que lo acabamos de asociar, ¿cierto? Ahora más tarde que terminemos la capacitación, te uno que dice G10 Desarrollo, ¿sí? Entonces, si por ejemplo no es G10, pero, o sea, estoy haciendo como si yo fuera Ángela Paola. Ángela Paola ya lo tiene asignado, entonces no es G10. Antes de eliminar G10, van a picar en el más, lo agregan, ¿sí? Y luego lo eliminan, simplemente lo eliminan. Eliminan la persona que ya no es el ejecutivo, o que se fue de la institución, o que fue en una reasignación de fondos, pues ya no está acá, ¿vale? Entonces, recuerden, es en los 3 punticos que es el filtro, el asignador de filtros, luego seleccionan código contable, acá en la selección del filtro, contiene y le escriben el código contable. Esa es la mejor o la forma más rápida de buscar, ¿sí? Vamos a buscar otro, perdón, porque esto nos pasó. Regáleme otro código contable. Yo me puedo filtrar por el constituyente y ella va seleccionando así como chuleando y se va a ir porque son bastantes. Es que o sea, aquí el código contable es el todo de un fondo. El código contable está asociado al tema de Es la huella digital del fondo. Sí, para nosotros tecnológicamente. Están ahí en el constituyente, como están asociados en el constituyente.
para que ya le aparezcan todos los Sí, del está por Ministerio de Educación Nacional, no tenga que buscar. Está por constituir, sí. Pero Lo esa es la mejor es sugerencia que hacemos. contarlo. O sea, yo lo he hecho por código y nos ha rendido muchísimo. Sí, ese es el trabajo. Regálenme un código cualquiera, por favor. De 120.004. 120.004. Es que fíjate que Sí. Álvaro Upe está asignado a Bolívar. Ella era Paola Bolívar. Paola Bolívar ya no está. Es un Pedro. ¿Sí? ¿por qué es la recomendación es que se haga por el código contable? Porque todos sabemos que cada cabeza es un mundo, ¿sí? Y si en el reglamento operativo dice fondo ABC, entonces el ejecutivo le da otro nombre, el que a él le parece, ¿sí? Entonces de pronto yo como ejecutivo lo llamo de una forma, fui desordenado y no le di el nombre que en realidad tiene, porque es muy largo, muy extenso, entonces lo abrevié. Entonces viene el coordinador y trata de buscarlo de una forma u otra y nunca lo va a encontrar. Entonces es mejor para los coordinadores realizar la búsqueda por código contable, incluso para ustedes también. Entonces es mejor por el código contable porque ese sí es único, ese sí no cambia. ¿Sí? Sí. Esto, Jacqueline es. Está a J. Palomino, P. Herrera, Piso de Desarrollo, es usuario de pruebas. Y Ángel y a Paola la eliminamos y listo, quedó configurado. ¿Listo? Entonces, ya nos devolvemos aquí al usuario. Esto es desarrollo, ¿no? Si esa es la información actual, esa gestión tiene que hacerla en producción. Yo no sé si, porque no veo acá a Ángela ni veo a Jacqueline. Entonces, Esa labor la manejamos con Ángel. bueno, La de Jacqueline, por lo menos, la de Ángela no la he manejado. sí, porque fíjense que esto todo es una cascada, ¿sí? Y si esto está bien parametrizado, evitamos reprocesos con tecnología y evitamos reprocesos en soporte técnico contra la UTE. ¿Listo? Entonces, ¿Dónde? este es el de ¿sí? Sí, ya está asignado el fondo. Entonces, al picar acá, si es, ya ves, ya sale el fondo que le acabamos de asignar. Subsidio de mejores resultados AB 11. Listo. Igual, la misma vista. Tenemos un tipo de fondo, tenemos el nombre del fondo, el código contable, la fecha de constitución, la fecha de terminación y las acciones que son consultar o editar. Pues consultar o editar para editar información del fondo. ¿Quién me ayuda? Dale clic por aquí en la editar. Dale, yo voy a... Listo, entonces, este tema de parametrización del fondo, vamos a hacer algo muy rápido porque es algo que ya se ha visto en varias capacitaciones, entonces para que no perdamos tiempo allí. Aquí solamente vamos a ver lo importante. ¿Qué es lo importante en un fondo? Baja por favor. Bueno, acá. El tipo de convocatoria, ¿sí? Entonces, este es un fondo que su convocatoria es abierta y aquí le falta el chulito publicable. Dale el chulito por No, ahí está, no, ahí está. Del Está otro lado. chuleado. Mira, Al otro lado. Ok. Es que ese Listo, ya el chulito publicado. Es importante de que ese fondo tenga esa configuración. Ustedes como ejecutivos y como coordinadores tienen que tener claro cómo van a manejar su fondo, ¿sí? ¿Recuerdan lo que les expliqué al principio? Voy a repetirlo porque ingresaron personas tardes. Hay 3 formas de crear un fondo, ¿sí? Y parametrizar, y es puntual, que es un fondo que cuando es convocatoria cerrada, no publicable. Si es cerrado no publicable, yo solamente parametrizo acá, despliega por favor. Aquí aparece cerrada y no le chuleo el publicable.
¿Cuáles son esos? Son esos fondos como los ICBF, los fondos SENA, donde el constituyente ya sabe quiénes son los solicitantes y es solamente, esta es mi base, cárguelo, que a esos muchachos son los que se les va a girar. ¿Claro hasta allí? ¿Sí? Listo. La otra forma es la cerrada publicable. Venimos acá al tipo de convocatoria, seleccionamos cerrada y le chuleamos publicable. La cerrada publicable es cuando el constituyente nos entrega una base, porque el constituyente tiene cierta información básica de los muchachos y quiere obtener más información. ¿Cuál es la básica? Nombres, apellidos, tipo de documento, correo electrónico es muy importante, siempre tiene que tenerlo. ¿Y qué es la información que debe capturar para otorgarle un beneficio? La información del programa académico, ¿sí? Donde está todos sus datos de la solicitud, los datos del historial académico por si lo requiere, los datos de referencias familiares y personales y SARLAF. Entonces fíjense que es diferente. El que es cerrado no publicable, el constituyente ya tiene la información y es una modalidad que la maneja y se te da así. A lo que son cerrados publicables es para que el muchacho le llegue un correo electrónico, ¿sí? Él active su cuenta, entra al sistema y completa su solicitud, la información que ustedes desean obtener, ya sea para calificarlo o para no calificarlo. Eso depende del tipo de fondo, si es un fondo condonable, subsidiado, reembolsable, no sé. Bueno, en fin, es importante eso. Y lo otro, el tercer tipo de fondo es abierto publicable. Ustedes para mí dicen que es abierto publicable, ¿por qué? Porque es una modalidad donde todo el mundo va a ver ese fondo. Sí, va a estar expuesto en la página de ICETEX según su fondo. O sea, no va a estar expuesto el link para que todos lo vean, no. Es en el menú ICETEX en la página web, está recuérdame Andrés, porfa, fondos en administración, entran, depende de qué tipo de institución sea, y esto, Sandra lo pone el link. Ella hace ese enlace de la URL. Listo, entonces hasta aquí todo claro. Bueno, ok, avancemos. Dale guardar porfa para que tome esa configuración. Bueno, sí la tenía. Se explica, ese es abierto a publicar. Y explica aquí porfa, aquí el chulito que está acá al lado. Aquí al lado hay un chulito. A la izquierda. Ven, cuando estamos parametrizando, cuando iniciamos el tema del core, con los fondos que son crédito, quedamos en que la parte de tasas y eso lo parametrizaba cartera después. ¿Sigue así o nos toca acá para que no se vaya a dañar después el crédito del chico? No, las tasas están parametrizadas, ya se encuentran parametrizadas. Ustedes pueden ingresar, si quieres pica en donde dice subsidios, a eso iba, creo que tú ibas para allá, ¿sí? Yo quiero explicar eso porque Mira, el tema de las tasas, es muy demorado. cuando se crearon los fondos, se hizo una migración desde cartera, o sea, la información que está acá es la información que cartera maneja, ¿sí? En esto nos colaboró Alexandra Arbeláez, ¿sí? La gran mayoría, mira esta navegación rápida. El tema acá en el producto, se dividieron las tasas, el IPC, no tiene puntos, no tiene split, y la mora para ese punto es subsidiada ahora, ¿sí ves? Entonces ya las tasas están configuradas. Realmente en el tema de cartera le podemos dar la tranquilidad que es como están creados en el aplicativo de cartera, que ustedes saben que es otra herramienta que tiene el core, que es el Signature. Ustedes no tendrían que crear Signature para nada, porque la otra capacitación que está pendiente, la de que les comentaba Luis, que la hace cartera, la de gestión de productos, es donde ustedes pueden consultar la información de sus beneficiarios. Una inquietud. A mí hace poco nos enviaron un fondo que registra como subsidiado. También está acá como subsidiado. Pero realmente es un fondo que tiene dos productos. Solamente tiene empleado. Era porque yo veo, solamente está manejando un producto. Si yo le agrego aquí los productos, ¿lo voy a dar con cartera o cómo es el manejo? Sí, tendrías que enviar un correo a cartera para que cuando se inscriban los O sea, muchachos. ellos pueden allá crear
todos los tipos de productos ya existen en cartera. ¿Sí? Si es una sola convocatoria, No, es que pareciera que o sea, Andrés Vargas se inscribe en tu fondo una sola vez y por dentro va el tema de controlable, el tema de subsidiado, el tema así. Andrés Vargas se inscribe en el fondo dependiendo del tipo de producto que vaya a tomar. Si es subsidiado o si es reembolsado. Ah, entonces son dos productos, tienes que dar los productos, sí, tienes que crear el otro producto, No, le pero colocas por las tasas. No, tú lo puedes organizar. Sí, acá en productos, cuando lo tengas acá, picas acá en productos. Y ya automáticamente ellos lo entienden allá. Sí, si no tienes que, Ah, ok. lo creas acá en el más, y generas el producto. ¿Sí? Entonces, este fondo, digamos que sea este el ejemplo, este fondo subsidio mejores agrícolas tendrá dos productos, este producto y el que agregues. ¿Listo? ¿Quieres continuar? Listo. Cuando ustedes despliegan el chulito que aparece aquí en la parte izquierda, pues ustedes les muestran los fondos que ustedes tienen asociados, que en este caso tiene asociado un fondo. ¿Sí? Si tuviese un fondo, pues cantidad de fondos. Para los coordinadores les aparece un larguero con control F, buscan el fondo o por los tres punticos allá lo buscan y por el código contable lo encuentran mucho más rápido. Listo. Condiciones. Andrés, por favor, ingresa las condiciones. Bueno, en este momento, dale más, por favor. Seleccionar la condición. Listo. En este momento, estas condiciones son únicas y exclusivamente para los fondos que son calificables, ¿cierto? Es decir, ¿qué fondo califica? Bueno, víctimas, ¿sí? Víctimas pues tiene, no, yo me acuerdo perfectamente el de Ley 100. Ley 100 califica ciertas cosas, entonces eso está en el reglamento operativo del fondo, ¿cierto? La calificación. Entonces, si ustedes tienen un fondo que sea calificable y ustedes aquí no encuentran la condición, pues tienen que solicitarla. Es decir, no, yo voy a calificar que el estrato, ¿sí? Y eso va contra CISBEN. O no va contra CISBEN, va contra lo que el muchacho ponga allí responde en el formulario. Entonces, por favor, Andrea y Andrés, necesito que me apoyen muy fuertemente en esto porque es un tema técnico, porque como no está esa condición, toca hacer un algoritmo para que haga esa condición. Y nosotros como UTE tenemos una semana para hacerlo, o sea, 5 días hábiles. Entonces, ustedes deberían pasar la tecnología con muchísima anticipación esa condición de calificación para que tecnología pueda hacer la solicitud a la UT. La UT levanta el requerimiento, desarrolla el algoritmo que va a hacer ese tipo de calificación, si no existe. O en su contrario, que ya exista la condición y el constituyente dijo, no, ya yo no voy a calificar estrato 1 con 5 puntos, sino con 10. Entonces, para hacer la modificación a esa condición, ¿cierto? Entonces, siempre tener presente los tiempos. Con mucha anticipación solicitar este tipo de temas. Bueno, aquí tenemos condiciones que califican edad, el departamento, la experiencia, el tipo de IES, ¿sí? El área prioritaria, el estrato, el resultado de prueba saber, promedio de bachiller, procedencia de la institución, modalidad de carrera, especialización médico, que es de los médicos, le dice médico académico. Esta sin definir. El que no tenga calificación utiliza esta de sin definir, ¿sí? Solamente utilizan esa. Y bueno, muchas más. Por favor, selecciona sin definir para tomar el ejemplo. Sin definir. A cumplir por, entonces bueno, aquí ustedes seleccionan si la va a cumplir esa condición, si la cumple el beneficiario o el fondo. Sabemos que las condiciones siempre las cumple el beneficiario,
Pero por allá, en algún momento, cuando estábamos haciendo el primer requerimiento, uno de los gerentes dijo, de acá de ICETEX, que hay un fondo que también se tenía que cumplir ciertas condiciones. Entonces, esto está aquí para utilizar más adelante, pero de momento solamente utilice el beneficiario. De momento no hay nada a condiciones de cumplir por el fondo, ¿sí? Entonces utilizan beneficiario. Listo. Aquí en valor y en peso de la condición, ese valor, luego de desarrollar esa condición, nosotros le damos los valores que van acá. Nosotros no, tecnología, perdón. ¿Por qué? Porque si la condición aquí fuese estrato, ¿sí? Y el fondo Medical Ley 100 califica el estrato 1 con 5 puntos y el fondo víctima califica el estrato 1 con, no sé, 15 puntos, entonces nosotros en los algoritmos le colocamos esos valores. Entonces, digamos, para el fondo del Medical Ley 100 aquí va a ser el valor 1 y el peso 100, y para el fondo víctima va a ser el valor 2 y el peso 100. ¿Sí? Es un tema muy técnico, y esa información se les pasará a ustedes para que ustedes parametricen sus condiciones. Entonces, por esa parte no va a tener problema. Lo único que tienen que hacer ustedes es pasarnos la información, pasarle a ICT la información de la condición, ya si es nueva o es una condición que se va a modificar, y nosotros le enviamos esto a tecnología, y tecnología pues se lo retroalimenta a ustedes para que ustedes parametricen aquí qué valor va y qué peso. Normalmente el valor va de 1 en adelante. ¿Por qué de 1 en adelante? 1, 2, 3, 4, 5. Porque 1 quiere decir que bueno, es el primer fondo que lo está utilizando, 2 el segundo fondo, 3 el tercer fondo. Es para identificar, para hacerle la secuencia. Y el peso depende de cómo sea la lógica, ¿sí? Por lo menos hay un caso, hay una condición que tiene aquí un peso como de, pero normalmente el peso es 100. Igual nosotros esa información se la estaremos pasando. Una pregunta, siempre que se